Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Feliz inicio de semana para todos. Hoy vamos a arrancar la semana con la presencia del diputado Edgar Zambrano. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Andrés, mucho gusto. Quisiera que arrancáramos la entrevista hablando de lo que ha sido el conjunto de protestas estudiantiles y el exhorto que realizara el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, a los estudiantes de que no se dejaran manipular por sectores radicales de la oposición. Quisiera que usted nos hablara acerca de estas protestas y si tienen algún compromiso político y cuál es el espíritu de estas manifestaciones de calle que se han vivido en los últimos días en el país. Luego de hacer ese análisis, quisiera que habláramos de la postura que tiene la oposición y lo que se ha dicho que es un toma y dame, como lo señala hoy la prensa nacional que hay dentro de la oposición. Bueno, en primer lugar, significar que la postura del vicepresidente luce ajena a la realidad venezolana, porque no es solo el problema de los estudiantes, es la situación de las amas de casa, el reclamo de los maestros, la lucha sindical. Son diversos problemas que muestran la ineficiencia del Ejecutivo para gerenciar al país. Los estudiantes vienen de manera reiterada protestando cívica, pacífica y democráticamente en activación de sus derechos. Se ha dedicado el gobierno a evaluar por qué los estudiantes están protestando. ¿Tiene el gobierno la mínima idea de por qué los estudiantes están en la calle? ¿Tiene el gobierno la mínima idea de por qué las amas de casa protestan diariamente? ¿Porque les matan a sus hijos o por las largas colas para conseguir los alimentos de la dieta básica? El reclamo sindical. ¿Tiene el vicepresidente y el propio presidente de la República noción de cuántos dirigentes sindicales hay presos por reclamar los derechos de los trabajadores, que constituye esto un mandato de las asambleas de base de los sindicatos, que sabe Nicolás, como dirigente sindical, que esto es sagrado? Es un problema multiplicado por diversos factores. La inseguridad motiva la protesta de la familia venezolana. Están matando a nuestros jóvenes impunemente en la calle. ¿Eso es un problema ajeno al Estado o debe el Estado producir los correctivos a través de políticas públicas eficientes? Es la deficiencia del Estado la que está promoviendo la protesta nacional y nosotros somos solidarios con los estudiantes, con las amas de casa, con el movimiento sindical, con los maestros de Venezuela, con todos los trabajadores del país que ven diariamente cómo la pérdida del poder adquisitivo merma sus condiciones de vida. Es un problema social grave y el gobierno allí está sobre un barril de pólvora que no va a poder controlar si no tiene políticas asertivas destinadas a restituir las condiciones de vida de los venezolanos. El vicepresidente, de la mano de este exhorto que hacía a los estudiantes, también llamaba la atención a la oposición que él denomina seria. Él pedía a la oposición seria del país, citando textualmente lo que decía el vicepresidente, a que se dejara de lado estos escenarios de violencia. Yo quisiera que usted nos hablara en nombre de la fracción parlamentaria de AD, si ustedes están acudiendo a la cita que ha hecho el dirigente de la oposición, Leopoldo López, para una manifestación de calle este 12 de febrero. Pues por supuesto que vamos a participar en todas las manifestaciones necesarias para levantar el interés del colectivo social venezolano en participar en acciones pacíficas y democráticas que nos permitan llamar la atención del gobierno sobre los graves problemas que aquejan al país. Pero no es solo a través de un llamado, es el llamado de toda la sociedad en general, es el llamado de los partidos políticos, es el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática tiene dos fortalezas fundamentales, la pluralidad y la diversidad, y a través de ello debe discutirse y debatirse dentro de la mesa las posturas que debemos asumir frente al reclamo social. La lógica nos indica seguir
el sentimiento, la pasión, la cultura política y democrática de nuestro pueblo y acompañarlos en sus angustias. Y esas angustias son las angustias de todos. Por lo tanto, no es el llamado de una persona en específico, es el llamado de una situación social que amerita la atención de todo el país. Y en eso la mesa ha tenido una postura seria y responsable. Hemos evaluado cada uno de los escenarios. Nuestro secretario ejecutivo, Ramón Guillermo, ha sido asertivo en la opinión, en el discurso, transmitiendo lo que la mesa trabaja de manera permanente todas las semanas cuando es necesario. Nosotros vamos a estar acompañando y invitamos a todo el país a acompañar a los jóvenes en esta protesta por el derecho a la vida, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad de los prisioneros, por el regreso de los exiliados a la patria, por el cese de la persecución judicial a diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional, a gobernadores, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes. Usted hacía mención de los prisioneros y sabemos la causa que lo ha movido en los últimos tiempos por la libertad de Simonovic. Quisiera que nos hablara cuál es el estatus de este caso y cuáles han sido las piedras de tranca para poder lograr una medida humanitaria a favor de Simonovic. Bueno, el estatus es el silencio que ha mantenido el Ejecutivo, los operadores de justicia y todas las personas que deben estar involucradas en una situación tan lamentable, tan dramática como lo es el derecho a la vida, que es lo que sucede con el comisario Simonovic, quien padece más de 20 patologías debidamente certificadas por los galenos, los forenses, que ha destinado el gobierno a estos efectos, y ninguna de ellas ha sido controvertida, lo que nos indica que la salud de Simonovic es grave y ha solicitado una medida humanitaria que deben otorgar de pleno derecho con los elementos de convicción que han consignado tanto su familia como sus abogados al tribunal de la causa, el propio tribunal. Pero es que el Ejecutivo también tiene los mecanismos para resolver. Por la habilitante Nicolás puede dictar una ley de amnistía nacional y reconciliación política. Por las facultades que tiene de carácter constitucional, como lo sucedido con Chávez, cuando Caldera le dio el sobreseimiento. Bueno, él tiene los mecanismos, pero también el Poder Ejecutivo tiene la vía a través de la ley, el Poder Legislativo, para sancionar la ley y en consecuencia establecer los mecanismos que permitan la liberación de quienes están en prisión y el regreso de quienes están fuera de la patria también padeciendo graves enfermedades. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente quisiera que nos diera su impresión acerca del proceso de fiscalización que arranca hoy a nivel nacional para dar cumplimiento a la ley de costos y precios justos. Bueno, no se debe convertir este instrumento para satanizar a quienes ejercen la actividad comercial en el país honestamente, para quienes han estado aportando al crecimiento y el desarrollo de Venezuela en las últimas décadas. Debería ser una ley destinada y orientada a estar consensuada, y para ello está el diálogo. El diálogo sigue siendo el mecanismo perfecto, el mecanismo democrático directo, el mecanismo inteligente que le permita tanto a los actores del gobierno como a la oposición dibujar una agenda frente a los venezolanos con temas bien claros y bien específicos que entendamos todos, a los que le haga seguimiento el pueblo, y a través de ese diálogo resolver y aportar todos las ideas, las propuestas y los proyectos que tenemos para que el país ande mejor. El diálogo debe prevalecer sobre la violencia, el diálogo debe prevalecer sobre la racionalidad y sobre la falta de lógica política por parte del gobierno. El diálogo es el instrumento eficiente, eficaz, útil para resolver los problemas del país, y nosotros estamos dispuestos a dialogar sin ningún tipo de complejo. Dialogar no significa rendirse, dialogar no significa renunciar a los principios, dialogar no significa entregarse a nadie, nadie se va a arrodillar ante nadie. Primero el país y luego las posturas de carácter personal y los proyectos políticos de cualquier persona o de cualquier organización. Bueno, le damos las gracias al diputado Edgar Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y jefe de la fracción parlamentaria AD, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias.